Floricanto presenta. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará, y el que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y éstos quedarán sanos. Palabra del Señor. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a toda criatura. Palabras del Santo Evangelio de este día 25 de enero, en que conmemoramos la conversión del apóstol San Pablo. Esta conmemoración nos enseña que, siendo Pablo uno de los más excelsos predicadores de la buena nueva del reino de Dios, no es un discípulo siempre perfecto, o al menos con una vida perfecta. De hecho, hablamos de la conversión porque él era un excelente judío, fiel observante de la ley y seguidor de los profetas, pero no conocía a Jesús. Por eso perseguía a la iglesia, perseguía a los discípulos de Jesús. Fue necesario que Jesús se le apareciera en el camino, que Jesús mismo le hablara y le dijera: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él, sorprendido, quedara ciego por tanta luz que apareció al revelarle Jesús este misterio. Fue necesario que los hermanos lo llevaran de la mano hasta Damasco, y ahí en la casa de Ananías, lo guiara, le descubriera que había sido elegido para creer, para conocer la voluntad de Dios, para descubrir a su enviado y para dar testimonio de todo lo que había visto y oído. Pablo empieza una nueva vida, empieza a ser testigo del Evangelio. Hoy nosotros también escuchamos en el Santo Evangelio cómo Jesús envía a los discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Ya los discípulos habían sido testigos de la resurrección, habían conocido muchas cosas de la enseñanza y del poder de Jesús. Sin embargo, se sienten inseguros, todavía tienen miedo, porque para ser un buen misionero es necesario primero ser discípulo. Antes de dar testimonio hay que creer, y creer con una fe firme, como una adhesión incondicional a Jesús. Por eso la fe, entonces, que debe distinguir al discípulo de Jesús, no es algo perfectamente acabado. Es una tarea, es un camino, es un paso continuo de conversión y de vuelta hacia Dios, de descubrimiento diario de Jesús. El que piensa que tiene una fe tan fuerte, tan robusta, tan firme, inconmovible, en ese momento deja de ser discípulo, empieza a sentirse pagado de sí mismo, seguro de sí mismo, y ya no es un verdadero creyente para que pueda dar testimonio de Jesús. Por eso a nosotros nos cuesta tanto trabajo dar testimonio de Jesús. Nos cuesta trabajo entender en los momentos difíciles de nuestra vida, cuando no vemos una inmediata respuesta. Hay que confiar con fe ciega. Nos cuesta trabajo cuando alguien no nos comprende y no nos ayuda en el seguimiento de Jesús y en el cumplimiento de la tarea que Él nos ha encomendado. Pero hay que tener conciencia que el verdadero discípulo de Jesús es un ser humano, es una persona de carne y hueso, alguien que puede fallar, que puede dudar, que incluso puede pecar, pero que debe ser consciente de que en su humildad el seguimiento de Jesús es una tarea de cada día. Hay que pedírselo continuamente para que Él sea verdaderamente nuestro Señor, nuestro Maestro, y nosotros sus discípulos, buscándolo cada día y así podamos dar testimonio de Él. Que el Señor nos conceda ser discípulos
para ser también misioneros. Que Dios los bendiga. Florica.